Continuando con nuestra enseñanza en el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 15, verso 1, donde comienza la sexta visión en el cielo. Esta sexta visión se describe brevemente y ocupa todo el capítulo 15, que solo consiste de 8 versos. Es la visión que nos introduce lo más terrible de todas las visiones, que nos muestran lo que afectará la tierra, porque inmediatamente a esta visión le siguen las 7 copas de la ira de Dios, las cuales son los 7 grandes juicios que finalizan toda la serie descrita en los capítulos 16 al 18. Abran sus Biblias y en sus propias versiones lean con nosotros Apocalipsis capítulo 15 y el verso 1 dice: Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, es decir, el furor de Dios. Esta señal es grande y admirable, es decir, admirablemente grande en su importancia y en su resultado, porque será la etapa final del pacto de maravillas que Elohim hizo con Israel en el libro del Éxodo, capítulo 34, verso 10. Ahora, las plagas postreras, o mejor dicho, las últimas 7 plagas en este pasaje y en este periodo de tiempo del Apocalipsis aún no han sucedido, y en realidad no suceden sino hasta llegar al siguiente capítulo, eso es el capítulo 16, y luego continúan con el sonido de la séptima trompeta. Recuerden, la séptima trompeta comenzó a sonar en el capítulo 11, verso 15. Después tenemos un paréntesis que cubre los capítulos 12 al 15, donde se nos dan más detalles del periodo de tiempo de la gran tribulación. Además, la séptima trompeta contiene y consiste y se expande hacia las 7 copas de la ira de Dios, y es la trompeta del tercer ay. Ahora, aquí, en este pasaje de Apocalipsis capítulo 15, los resultados del sonido de la séptima trompeta están a punto de suceder y son anunciados por las voces celestiales. Y la señal propia se da aquí mismo en este primer verso, la cual es 7 ángeles que tenían las últimas 7 plagas. Continuemos. El verso 2 dice: Vi también como un mar de vidrio. Noten que no dice que era un mar de vidrio, sino que parecía, cuando dice como un mar de vidrio mezclado con fuego. En el capítulo 4, verso 6, el mar de vidrio era semejante al cristal. En el capítulo 15, verso 2, parece como si fuego estuviera mezclado, señalando el calor y la fortaleza de los juicios venideros que, en este pasaje, estaban a punto de ser anunciados, y el furor de Dios estaba en su límite. El resto del verso 2 dice: y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Los adoradores aquí se definen particularmente como los que atravesaron y salieron de la gran tribulación. No se da el número de la cantidad de ellos, de modo que parecen ser distintos a los 144,000 que se mencionan en el capítulo 7 y en el capítulo 14. Pueden ser el remanente de la simiente de la mujer que se menciona en el capítulo 12
verso 17, porque ellos, por protección divina, fueron vencedores. Si esto es así, entonces este mar como de vidrio contrasta el mar rojo del libro del Éxodo, mientras que las arpas muestran que el reino finalmente habría llegado, porque el Tanaj no menciona arpas en el templo terrenal, sino hasta que el reino fue establecido en la tierra prometida. Y como pueden notar, todas las cosas terrenales son sombras de lo que ha de venir. Ahora bien, en la visión anterior en el cielo, es decir, la quinta visión del capítulo 14, en el verso 3, se menciona el cantar y se menciona un cántico, pero no se nos dan las palabras de ese cántico, porque era nuevo y nadie, excepto los que cantaban, podían aprenderlo o entenderlo. Ahora aquí, en la sexta visión en el cielo de Apocalipsis capítulo 15, verso 3, el cántico que se canta es antiguo y nuevo, porque es el cántico de Moisés y del Cordero. Noten cómo dice el verso 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Antes de continuar, permítanme hacer unas preguntas. ¿Por qué será que los comentaristas de la Biblia a estos dos cánticos siempre los consideran como uno? ¿Y por qué los refieren a Éxodo capítulo 15? Por ejemplo, un comentarista dice, no significa que hay dos cánticos distintos, sino que el cántico es uno y el mismo, y es similar al cántico de triunfo de Éxodo capítulo 15. Pero les hago otra pregunta simple. ¿A quién debemos creer? Si las palabras sirven para algo, aquí dice dos canciones, tan claramente como las palabras lo pueden decir. La palabra cántico se repite dos veces. El cántico de Moisés, siervo de Dios, es un cántico, y el cántico del Cordero es otro cántico, y no hay nada en ningún sentido de que el cántico de Moisés aquí sea similar al de Éxodo capítulo 15. Les digo que una interpretación como esa despoja todo este pasaje de su exactitud y lo priva de su belleza y nos quita la instrucción que pretende transmitirnos. En Éxodo capítulo 15, verso 1, simplemente dice, entonces cantaron Moisés y los hijos de Israel este cántico. Y este cántico está muy relacionado con Miriam como con Moisés en cuanto a la autoría. Pero hay un cántico descrito en particular y definitivamente como el cántico de Moisés, que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Este creemos que sí es el cántico de Moisés que se canta en Apocalipsis capítulo 15. Pero las palabras del cántico que tenemos en Apocalipsis capítulo 15, en los versos 3 y 4, son las palabras del cántico del Cordero. Ahora, volviendo al cántico de Moisés, en el libro de Deuteronomio capítulo 32, desde los versos 1 al 43, escuchen esto, este cántico es un escrito profético, es un cántico profético del trato de Dios con Israel, desde el principio hasta el fin. Es un resumen de toda la historia de la nación en su relación con Dios. Este cántico se nos presenta en Deuteronomio capítulo 31, verso 19, cuando Yahvé Elohim
ordena a Moisés, diciendo, escribe este cántico para ellos. Y noten esto, y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en su boca, porque este cántico me será por testigo contra los hijos de Israel. El verso 22 dice, en aquel día Moisés escribió este cántico y lo enseñó a los hijos de Israel. Ahora noten los versos 28 al 30, donde Moisés habla al pueblo y les dice, reúnan ante mí a todos los ancianos de sus tribus y a sus escribas, para que les hablen estas palabras y testifiquen contra ustedes los cielos y la tierra. Pues yo estoy seguro que después de mi muerte se corromperán por completo y se apartarán del camino que yo les he ordenado, y les sobrevendrán el mal, noten esto, en los últimos días, refiriéndose a los tiempos del Apocalipsis, por haber hecho lo malo ante Yahvé, provocándole a ira con las obras de sus manos. Verso 30. Entonces Moisés habló delante de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta concluirlas. Les sugiero a que lean toda la canción completa por ustedes mismos, porque aquí se encuentra la clave para entender las 7 copas de la ira del libro del Apocalipsis. El cántico de Moisés concluye con un llamado a las naciones a regocijarse con su pueblo y con la amenaza de vengar la sangre de sus siervos y con la promesa de misericordia por su tierra y su pueblo. Entonces, volviendo al Apocalipsis capítulo 15, verso 3, nos damos cuenta que las palabras del cántico de Moisés las tenemos en Deuteronomio capítulo 32, y las palabras del cántico del Cordero, dadas por él mismo y relacionadas con él, se registran aquí de la siguiente manera. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Estas son las palabras del cántico del Cordero, y nos dicen que, a pesar de los terribles juicios venideros, Dios es santo, Dios es justo y verdadero. También algunos títulos de Dios se encuentran aquí. Adón Elohim, el Señor Dios, señala de regreso a los tiempos del Génesis, capítulo 2 y capítulo 3. El Todopoderoso, o el Señor de los ejércitos, Adonai Sobaoth. Él es el Dios de los ejércitos de Israel, como se nos dice en el libro del Éxodo, capítulo 12, versos 41 y 51. El cántico del Cordero señala hacia adelante, señala hacia el cumplimiento total de todo lo que predice el cántico de Moisés. Ahora, en Apocalipsis capítulo 14, en los versos 6 y 7, el primero de los 6 ángeles proclamó el Evangelio eterno y anunció a todos los moradores de la tierra a temer a Dios. Y ahora aquí, en Apocalipsis capítulo 15, verso 4, los cantores celestiales preguntan, ¿quién no te temerá, oh Señor? Además, estos cantantes celestiales retoman las mismas palabras del Salmo 86, versos 9 al 12, que son especialmente escritas para este tiempo. Noten cómo dice,
todas las naciones que tú hiciste vendrán y adorarán ante ti, oh Yahvé, y darán gloria a tu nombre, porque tú eres grande y haces prodigios. Solo tú eres Dios. Oh Yahvé, muéstrame tu camino y andaré en la verdad. Mi corazón se regocijará con los que reverencian tu nombre. Oh Yahvé, Dios mío, te alabaré con todo mi corazón y daré gloria a tu nombre para siempre. Continuemos. En Apocalipsis capítulo 15, los versos 5 al 7 dicen, Después de estas cosas miré, y he aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Ya hemos notado anteriormente que tanto la tienda de Moisés como el templo de Salomón eran solo copias, solamente eran copias de la tienda y del templo en el cielo. Las reales, las verdaderas, están allá en el cielo. Las copias estaban en la tierra. Ahora, cuando dice el templo, en realidad fue el naos en griego o el kadoshim en hebreo, es decir, el lugar santísimo, el que se abrió, y se abrió para dar salida a los 7 ángeles de la presencia de Dios, como también sucedió en el capítulo 11, verso 19. Y nuevamente se presentan aquí los Zoa, es decir, los seres vivientes, como los que inician los juicios, porque los Zoa están relacionados con la creación y con la tierra, como hemos visto anteriormente en estas enseñanzas. Y estos juicios son para limpiar la tierra de todo lo que causa los gemidos de la creación. Y las copas que son de oro pertenecen al altar. Continuemos. Apocalipsis capítulo 15, el verso 8 dice, y el templo, es decir, como ya vimos, el lugar santísimo, se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. En Éxodo capítulo 40, versos 34 al 36, cuando Moisés abrió la tienda, y en Primera de Reyes capítulo 8, versos 10 y 11, cuando Salomón abrió el templo, había nube, pero no humo. Aquí es humo, porque esta es la hora del juicio de Dios, como se nos dice en el verso 7, cuando no se puede hacer ninguna intercesión, no se puede ofrecer adoración mientras que dure. Será similar como lo fue en los días de Lamentaciones, capítulo 3, verso 44, cuando te cubriste con tu nube y pasaste por alto nuestra oración. Volviendo al Apocalipsis, capítulo 15, verso 8. 5 de las 10 plagas de Egipto son iguales a 5 de las plagas de estas 7 copas, como veremos más adelante. Lo que podemos decir aquí es que así como las de Egipto fueron literales, también lo serán estas. Hemos llegado al final de este largo paréntesis y de la serie de episodios que se nos dan en los capítulos 12 al 15. En nuestra próxima enseñanza
retomaremos los resultados del sonido de la séptima trompeta en el orden cronológico de los acontecimientos que comenzaron en el capítulo 11, verso 19. Y les agradezco que nos acompañen a examinar las palabras escritas, las palabras enseñadas por el Espíritu Santo, según se nos dice en Primera de Corintios capítulo 2, verso 13. Si les gustó esta enseñanza, denle la señal de aprobación. Suscríbanse a este canal si no lo han hecho. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.